Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. He pecado. Les dijo, Porque he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué? respondieron. Es tu responsabilidad. Y Judas tiró las monedas en el santuario y se retiró. Se fue de ahí y se ahorcó. Los sumos sacerdotes Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo entender los fundamentos de la vida cristiana? Todos nosotros hemos experimentado momentos de remordimiento, particularmente cuando hemos hecho algo que viola los principios de Dios. Estos son momentos en los que necesitamos saber que el perdón es una parte esencial de la comunión con Dios. Quienes no puedan entender esto podrán pasarse toda la vida presos de sentimientos de culpa y pesar, aun cuando el perdón les ha sido otorgado en Cristo. Ellos luchan con una sensación de insuficiencia debido a algo que sucedió años atrás. El deseo fundamental de Dios es que nosotros experimentemos la liberación que acompaña a toda decisión de aceptar su perdón y su gracia. Podemos argumentar que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone, pero eso no es verdad. Dios es superior a cualquier pecado. Su amor por nosotros es incondicional y eterno. La Biblia nos dice que cuando buscamos su perdón en su fidelidad, Él nos limpiará y nos perdonará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios nos ha amado desde el principio del tiempo y ha designado a Jesucristo para ser nuestro Redentor, defensor e intercesor. Isaías 60:16, Isaías 25:4, Romanos 8:34, Primera de Juan 2:1. En la actualidad, Él está a la diestra de Dios como nuestro abogado perpetuo. Su sacrificio por el pecado ofrecido de una vez y para siempre ha conseguido nuestro perdón total. Hebreos 10:14-18. El Señor Jesús no nos ve y luego decide si somos dignos de merecer su perdón. Él sabe que no lo somos. Su perdón es incondicional y está basado en su amor eterno por la humanidad y expresado en el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo a favor nuestro. Si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer, o si hubiera algo que nosotros no debiéramos hacer para merecer su perdón, entonces el perdón de Dios no estaría basado en la gracia, sino en nuestra actuación. Y recordemos que la salvación de Cristo no se alcanza por obras, sino por gracia. Hay innumerables personas atormentadas por pecados pasados. Simplemente no han podido olvidarlos. No obstante, la Biblia nos dice que si venimos a Dios para confesar nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Literalmente, Él perdona y olvida. Dice la Biblia, Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Dios jamás trae a la memoria un pecado que ha sido confesado y perdonado. El creyente es libre eternamente de la condenación de Dios una vez que acepta al Salvador. Romanos 8:1. Ya no vive en temor del castigo, puesto que Cristo llevó su castigo en la cruz. Los recuerdos y los sentimientos de culpa que acosan al creyente provienen del enemigo y principal opositor, Satanás, no de Dios. La mejor postura que debemos asumir cuando el acusador ataque es reconocer la posición que tenemos en Cristo como hijos amados de Dios.
El asunto del perdón quedó liquidado en la cruz hace 2000 años. No hay necesidad de implorar o suplicar el perdón de Dios. En el momento en que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarlos. Sin embargo, muchos consideran que esto es difícil de aceptar, sosteniendo que es demasiado sencillo o que el pecado debe ser pagado con recursos humanos. El Señor Jesús pagó en el Calvario el precio expiatorio por nuestros pecados. Si nuestra iniciativa pudiera quitar el pecado, no necesitaríamos un Salvador. Por esto es que Dios nos manda venir a Él por medio de su Hijo para recibir la limpieza necesaria de nuestros pecados. Dios es soberano sobre todas las cosas y es honesto y no esconde de nosotros la verdad acerca de nosotros mismos. Él comienza con el hecho de que somos pecadores. Tenemos razón en sentir que no somos nadie. Somos culpables delante de Él, pero Él no se detiene allí. Él ha establecido un medio de perdón y restauración. Nosotros no podemos hacernos aceptables. Debemos aceptar su gracia para sentirnos que verdaderamente somos alguien, que valemos la pena. Al hacerlo, descubrimos que para Dios siempre hemos sido alguien que valga la pena. Y su gracia pone al descubierto toda una nueva premisa para tener un autoconcepto adecuado. Un paso importante hacia la verdadera libertad se logra en el momento en que aprendemos a olvidar nuestros pecados una vez que los hemos confesado. Hay personas que pasan años y años tratando de sepultar, cubrir y olvidar heridas emocionales del pasado. Quizás obtengan alguna satisfacción al perdonar a otros, pero cuando se trata de olvidar sus propios pecados una vez que se los han confesado a Dios, el proceso se torna en algo fatal y tenebroso. El perdón es la base de la vida cristiana. Si hemos de perdonar a otros y seguir adelante en la vida, debemos considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Si usted se siente obsesionado por pecados pasados, sabrá lo difícil que es gozar de la vida al máximo. Mucha de la depresión que asedia a nuestra sociedad proviene de estar afanándose bajo la enorme carga de la culpa. Una vez que confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y restablece nuestra comunión con Él. Persistir en una actitud que se niega a perdonar es contraproducente. Dios ha borrado el pecado, ya no lo recuerda más. Jeremías 31:34. Nosotros somos los que resucitamos la memoria del pecado perdonado. Por consiguiente, nosotros somos los que sufrimos. Cada vez que el enemigo intente recordarle los pecados de su pasado, haga lo siguiente: traiga esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo y recuérdele al enemigo que él ya está vencido y que no tiene arte ni parte con usted. Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El perdón a los ojos de Dios es el acto de liberar a alguien de una obligación que trajo como resultado de una mala acción cometida contra otra persona, o contra sí mismo, o contra Dios. El pecado del hombre se inició en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. El hombre fue separado espiritualmente de Dios y su pecado fue pasado a cada generación, pero en su infinita bondad Dios concibió un plan para liberarnos de la obligación del pecado. Solo al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador es cuando el poder del pecado es quebrantado y el perdón eterno de Dios es aplicado a nuestras vidas. Por medio de Jesucristo tenemos perdón eterno para todos y cada uno de nuestros pecados. Esto no quiere decir que dejaremos de luchar contra el pecado. Lo que sí quiere decir es que el pecado ya no tiene derecho a controlarnos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. En el libro Viviendo libre en Cristo, el autor Neil Anderson
escribe: cuando tenemos la vida de Cristo, involuntariamente nosotros llevamos la imagen de nuestro Padre Celestial más de lo que nos damos cuenta. Lo cierto es que el Señor nos salvó llevando nuestros pecados sobre sí mismo. Por consiguiente, no hay condenación porque somos perdonados. Uno de los atributos de Dios es el amor. Por tanto, Él está motivado por el amor. Jeremías 31:3. El amor es la razón por la cual el Señor Jesús murió por nuestros pecados. El pecado siempre demanda un sacrificio. La muerte expiatoria de Cristo es suficiente por los pecados de toda la humanidad. Así de grande es Dios, así de grande es Cristo. La manera en que recibimos el perdón eterno es reconociendo nuestra pecaminosidad y pidiendo al Señor Jesucristo que entre en nuestras vidas y nos limpie de toda transgresión. Romanos 6:23. Bien, usted entonces pensará en esos momentos: bueno, voy a hacer esto tal y como usted me lo ha dicho. Pero déjeme decirle algo: esta confesión de pecados tiene que ser auténtica, tiene que ser de corazón y tiene que ser dando frutos de arrepentimiento. ¿Cómo es esto? Cambiando de vida, evitando a toda costa volver a cometer esos pecados, al menos ya no de manera consciente. Y entonces confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en cada una de nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Y posteriormente, buscar un lugar donde se ame, se enseñe y se practique la sana doctrina. Recuerde, confiese sus pecados delante de Dios, solo delante de Dios, y confiese al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay más Salvador que Él, no hay más intercesor que Él, no hay más intermediario que Él. Declárele su Rey en todas las áreas de su vida y en su corazón, y posteriormente busque un lugar donde se ame, se enseñe y se practique la sana doctrina. Si usted se está congregando o reuniendo o asiste a algún lugar donde no se abre la Biblia para enseñar al pueblo, para estudiarla y escudriñarla, dudo mucho que usted se encuentre en un lugar donde se respete la autoridad de la palabra de Dios. Le invito encarecidamente a que busque ese lugar donde se ame, se respete y se enseñe la sana doctrina. Será de gran bendición para su vida. Dios le bendiga. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre la vez para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo especial, y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, amor inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado